Dice. Buenos días a todos. Sean bienvenidos al coloquio de profesores del Departamento de Matemáticas. En esta ocasión, tenemos con nosotros al doctor Eduardo González. Eduardo estudió en la Escuela Superior de Física y Matemáticas para después estudiar la maestría con nosotros aquí en el Departamento de Matemáticas del CINVESTAP. Del Poli. Sí. Politécnico, ¿eh? Sí, estudió en FM, en el IPN, ahí hizo la licenciatura y después la maestría con nosotros aquí en el CINVESTAP. Posteriormente hizo el doctorado en la Universidad de Stony Brook bajo la dirección de Dusa McDuff. Y actualmente es profesor en la Universidad de Massachusetts en Boston. Eduardo trabaja en temas de geometría simpléctica y geometría algebraica y últimamente ha trabajado en teoría de invariantes de Gromov-Witten normados. Hoy nos va a hablar sobre de la geometría simpléctica a Coulomb branches a través de la simetría. Muchas gracias. Gracias, Miguel. La plática va a ser poco técnica y es más como una invitación para estudiantes a aprender un poco la geometría simpléctica y sobre todo ideas que vienen de la geometría simpléctica, pero aplicadas en otras ramas de matemáticas. Ahora, la geometría simpléctica tiene origen en la mecánica clásica y para mecánica clásica me refiero a lo siguiente, ¿no? Todos sabemos la ecuación de Newton que describe el movimiento en mecánica. Es una ecuación cuadrática y dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración, si recuerdo bien. Y usualmente cuando uno llega a la universidad, ese día no es muy buena porque tiene sus limitaciones. Y para poder extender el estudio de la mecánica, especialmente cuando uno quiere usar coordenadas generalizadas, uno tiene que usar distintos formalismos. Los formalismos usualmente se llaman lagrangianos, hamiltonianos, es equivalente de cierta manera. Y este tipo de formalismos tienen que ver con introducir la función lagrangiana o la función hamiltoniana, que es la energía total del sistema, y usar variaciones, sistemas variacionales para entender las ecuaciones de movimiento dentro de este sistema meulénico. Entonces, la ecuación de Euler-Lagrange es esta ecuación que puse aquí. Es la ecuación fundamental para entender las ecuaciones de movimiento e envuelven la derivada de Q. Q es la posición y esa es la derivada de Q y dice que la derivada total de la parcial de lagrangiano con respecto a Q' o Q punto menos la parcial de lagrangiano con respecto a Q es igual a 0. Entonces, usar lagrangianos es una manera de hacer mecánica y las soluciones de esta ecuación nos dan el movimiento. Y es muy buena esta formalización porque se puede extender en física, sobre todo en teorías de campo. Los sistemas lagrangianos son de muchísimo más importancia que los hamiltonianos. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hamiltoniano y el lagrangiano? Los sistemas hamiltonianos, prácticamente la idea es cambiar una ecuación de grado 2 en un sistema de ecuaciones de grado 1, ecuaciones diferenciales. Y entonces para ello uno necesita estudiar coordenadas generalizadas en lo que se llama el espacio-fase. Entonces voy a usar coordenadas como Q, que es la posición, y Pi, que es el momento, la coordenada de momento, y la relación entre el hamiltoniano, que es la energía total del sistema, con el lagrangiano, está dada por esta transformación de Legendre. Y con eso uno pasa de un formalismo a otro. Las ecuaciones de la dinámica hamiltoniana están dadas por estas ecuaciones que aparecen aquí. Entonces, soluciones a las ecuaciones hamiltonianas nos dan las ecuaciones de movimiento. Y ahora estamos viviendo en un espacio-fase.
que contiene la posición y el momento. Y en este caso, por el caso más trivial, es el caso de Rn. Entonces, la geometría simpléctica nace de darse cuenta que estas ecuaciones se pueden escribir de una manera muy elegante a través de campos vectoriales. Si uno tiene una función del sistema mecánico que uno tiene, uno puede construir un campo vectorial sobre el espacio fase que está dado de esta manera con respecto a la función h que uno tiene, pero la relación de cómo construirlo, la manera elegante es a través de una forma que se llama la forma simpléctica del sistema, y esta es una forma no degenerada. Eso quiere decir que hay una manera inyectiva de pasar de campos vectoriales hacia los cocampos vectoriales, que son las unoformas, para los que les gusta la geometría diferencial. Entonces, de una unoforma a una de las dos formas, y estos son los campos vectoriales que aparecen aquí. Entonces, hay una relación 1-1 con esto. Y este formalismo es justamente lo que da origen a la geometría simpléctica. Entonces, ¿qué son las variedades simplécticas desde el punto de vista matemático? Por supuesto, todo esto está motivado por la física. La definición de una variedad simpléctica sería la siguiente. Uno empieza con una variedad suave, en el sentido de geometría diferencial, con una dos-forma que tiene que ser cerrada. Eso quiere decir que su diferencial total es igual a 0, y que induzca este isomorfismo del haz vectorial de X, el haz tangente, con su haz covectorial de X, que es el haz cotangente. Entonces, si uno tiene ese isomorfismo, uno puede relacionar las unoformas con los campos vectoriales, y eso da justamente la dinámica hamiltoniana en el espacio fase que define X. Es prácticamente lo que uno hace. Ahora, desde el punto de vista matemático, es por supuesto un problema abierto y de hecho muy interesante tratar de clasificar la geometría simpléctica, o tratar de clasificar todos los espacios simplécticos, pero eso es absurdo en cierto sentido, porque es como tratar de describir todos los sistemas mecánicos que uno puede tener, ¿no? Es una cuestión absurda, pero lo que uno debe de tener en mente cuando uno estudia estas cosas es este formalismo que llevó de la física hacia las matemáticas, ¿no? En tratar de poner conceptos que de alguna manera fueron un poco ill definidos, ¿no? Que no estuvieron bien definidos, y con el formalismo matemático da una teoría matemática formal y bien definida. Entonces, más o menos la historia que motivó esto. Y uno de los ejemplos canónicos que voy a estar estudiando es el espacio cotangente de una variedad normal. O sea, si ustedes me dan una variedad, ese no tiene ninguna estructura extra por el momento. Entonces, esta variedad, si uno toma el espacio cotangente de esta variedad, automáticamente se convierte el espacio cotangente es una variedad simpléctica con una forma canónica dada de esta manera, donde los QIs son los, localmente está dada de esa forma, donde los QIs son aquí los QIs son las coordenadas de M, y el PI es la coordenada del espacio cotangente. Entonces, con esta definición, la dinámica se refleja completamente en dar una función. Entonces, la función, si ustedes me dan una función, eso define un sistema mecánico. Y tratar de entender los sistemas mecánicos es esencialmente estudiar los flujos del campo vectorial que define esta función en particular, porque hay una relación entre la unoforma que define la función que uno tiene, esta h, y el campo vectorial que define a través de la forma simpléctica que uno tiene. Entonces, uno de los corolarios que vienen de esta teoría es que la forma siempre es preservada por los flujos del campo vectorial que uno tiene, y por ende uno debe de pensar que la simetría que uno debe de estudiar en la mecánica
clásica siempre debe de al menos preservar, o sea, estas son, uno lo puede pensar, los flujos los puede pensar uno como unas simetrías, entonces estas simetrías deben de al menos preservar la forma simpléctica. Otra estructura que aparece de una manera muy natural en las variedades simplécticas es lo que se llama el bracket, el bracket de Poisson, y eso está definido de una manera como sigue, o sea, si uno tiene dos funciones, f y h, aquí estoy dejando h porque es en particular el hamiltoniano del sistema, entonces uno puede tomar el campo vectorial asociado a f y el campo vectorial asociado a h, uno toma la forma simpléctica, eso nos da otra función y eso tiene que ver con la derivada del i de f con respecto al campo vectorial de h. Entonces este bracket le da una estructura de Poisson a la variedad y tiene muchas aplicaciones en mecánica cuántica. Okay, entonces, la geometría simpléctica tiene muchas aplicaciones. Entonces, hoy lo que voy a tratar de hacer es darles un poquito de un collage, ¿no? un poco de... Va a ser como una taquiza de sabores esto. O sea, va a haber un sabor de este tipo, un sabor de este tipo, pero todo lo que uno tiene detrás es la geometría simpléctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, con estas aplicaciones de cuantización, uno puede darle una formalización a la teoría de mecánica cuántica, y esta es una de las versiones que aparecen en la literatura. Uno puede preguntarle a gente en el departamento de física y les pueden dar otro tipo de construcciones que tal vez son un poquito menos precisas, pero más elegantes, o más precisas y menos elegantes, depende de cómo uno lo haga, ¿no? Entonces, el moto de la cuantización es que el espacio de Hilbert que uno le asocia a la teoría cuántica que uno quiere, de la teoría de física, siempre se puede obtener a través de lo que se llama una cuantización geométrica del espacio-fase de la teoría. Y ahora, como les estaba comentando, para el matemático promedio, el espacio-fase siempre es una variedad simpléctica, al menos. Entonces, vamos a empezar por ahí. Uno toma su variedad simpléctica como antes. Entonces, el proceso de precuantizar la variedad simpléctica quiere decir que uno escoge un haz de líneas que está representando la forma simpléctica. Uno piensa que este haz de líneas va a tener una conexión, o sea, esas son elecciones que uno tiene. Uno toma una conexión y la conexión es de una curvatura omega dividido por h, donde el h no les voy a decir qué es, pero ustedes se pueden imaginar. De hecho, debe de ser una h barra, pero no puedo encontrar el símbolo para el h barra. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Entonces, uno tiene su haz lineal, la curvatura es omega dividido por h, y entonces, asumiendo de que esto se puede hacer si esta línea se llama racional, no voy a entrar en detalles en eso, pero uno puede tomar ahora todas las secciones de L, que son dos integrables, y eso va a ser su espacio de Hilbert. Entonces, en este espacio de Hilbert, si uno tiene, entonces uno puede tomar una función, por ejemplo, uno puede pensar como f como si fuera un operador, y este operador tiene una cuantización que está dada por esta fórmula, donde esta es la conexión en la dirección del espacio vectorial, del campo vectorial que está definiendo f, como lo dijimos antes. Porque recuerden que todo h es una variedad simpléctica, entonces todas las funciones definen campos vectoriales y por ende todo esto hace sentido. Y el bracket que definía en la versión pasada, este bracket que aparece aquí, entonces ahora aparece con el corchete con este bracket que es el bracket de cuantización para dos operadores. Entonces, esto nos da al menos la primer fase de cómo definir mecánica cuántica de un sistema mecánico. Okay. ¿Eco? Al corchete. Eco. De Lie. Ajá. Exacto. Exacto. Entonces es muy elegante. Esto, por supuesto, ahora ya es clásico. Gente como, no sé, gente como Poisson, digo, estaba entendiendo esto desde los años antes de que la mecánica cuántica fuera la mecánica cuántica, ¿no?
pero es muy, muy bueno tenerlo en mente de que de ahí viene. Entonces, otra vez o sea, el mensaje de aquí es, si uno quiere entender un sistema cuántico, entonces uno se fija en el modelo clásico de esto y cuantiza. Entonces, más o menos es la idea. Igual los hamiltonianos vienen de esto, ¿no? Si uno ha tomado, no sé, una clase de mecánica cuántica, el oscilador armónico es lo primero. Sí, dime. Para esa que las secciones son continuas. Es una muy buena pregunta. Para los matemáticos, sí. O sea, lo puedes poner, pero para los físicos hay ocasiones que le pones singularidades y el coso se puede poner divertido, ¿no? Entonces lo puedes hacer de otra manera, como si fueran, no sé, casi continuo. Le puedes poner ciertas normas ahí, o ciertos espacios de Sobolev, si quieres, donde las cosas pueden ser un poquito menos, más débiles. No sé. Eso pregúntale a un analista. Ella, ella sabe. No, para mí, como yo soy geómetra, todo tiene que ser al menos suave. Entonces, al final de cuentas, todo lo voy a poner abajo del tapete. Entonces, pero ahí va la cosa. Entonces, y esto no es la historia completa. Esta es más o menos como la filosofía de dónde vienen estos cosas, pero la idea es de que después de la precuantización hay una polarización y luego hay una corrección que uno tiene que poner. Y los físicos son buenísimos para eso, ¿no? Entonces, consulten con su físico local. Esa es la moral de todo esto, ¿no? Entonces, los detalles están ahí. Pero bueno, otro tipo de concepto que proviene de la mecánica clásica y que también tiene que ver con la geometría simpléctica es la definición de variedades lagrangianas. O sea, los lagrangianos van a ser una generalización de la sección cero del cotangente aquí. O sea, M siempre va a ser como la sección cero del cotangente, entonces satisface que la forma simpléctica cuando se restringe a la sección cero, pues es cero. Y entonces las funciones, las subvariedades lagrangianas siempre van a tener la propiedad de que cuando uno restringe la forma a esa subvariedad va a ser cero y la dimensión real es la mitad de X, ¿no? Entonces habíamos visto de que X es una variedad simpléctica, entonces siempre tiene dimensión par. O sea, al menos, porque siempre están representando este espacio-fase, entonces siempre viene posición y el momento, ¿no? Y así va la cosa. Pero bueno, entonces aquí hay unos ejemplos. Si uno toma S2 con la forma de área de la esfera, entonces el ecuador, pues automáticamente va a ser una variedad lagrangiana. Si uno tiene el espacio proyectivo complejo, uno tiene la parte real como un lagrangiano. Este tiene una forma simpléctica que es clásica porque Fubini Study la dio, entonces es una variedad de Keller, entonces con respecto a esa forma, la que estoy pensando. No puede tomar ciertas perturbaciones y cosas medio raras, pero estoy haciendo la versión clásica. Entonces, la propiedad de ser lagrangiano, lo más importante es que es invariante con respecto a los flujos hamiltonianos, entonces son como invariantes de los sistemas mecánicos que uno está trabajando, ¿no? En perspectiva, este diagrama revela dónde se sienta la variedades simplécticas con respecto al mundo de geometría diferencial, entonces al menos debemos de tener even dimensional manifolds. Aquí son dimensiones de dimensión par. No dije cómo uno puede obtener una estructura cuasi compleja en la variedad simpléctica, pero es muy fácil. O sea, uno siempre puede poner una métrica riemanniana, uno escoge eso, y con la variedad simpléctica y la riemanniana uno puede obtener una estructura semicompleja en el espacio tangente. Entonces eso es muy fácil de obtener y eso se llama compatibilidad. Es importante cuando uno quiere hacer cosas analíticas en la geometría simpléctica, pero en particular dentro de la geometría simpléctica están las variedades de Kähler y esas son las que me van a importar un poquito más para lo que sigue.
Eso quiere decir de que ahora estamos hablando no solamente del mundo complejo, pero estamos hablando también del mundo proyectivo. Entonces la geometría algebraica entra a jugar un rol muy importante en la geometría simpláctica, porque si uno se restringe a las variedades de Keller, entonces uno puede expandir sus horizontes estudiando cosas con la geometría algebraica. Entonces, S4 no es simpléctica porque todas las formas, las dos formas de S4 pues son triviales, ¿no? En cohomología no hay cohomología en rango 2, este tampoco, entonces no puede ser simpléctica, pero esta no tiene un almost complex structure, entonces es una estructura cuasi compleja. Uno puede verlo con detalles porque hay una obstrucción a través de clases. Miguel me estaba explicando eso el otro día. Este es un problema abierto. Diviértanse un poco con eso. S6 tiene una estructura cuasi compleja que proviene de los... lo voy a dejar así. No sé si es compleja o no, es un problema abierto. Atilla dijo que ya lo había resuelto, pero salió que era puro bullshit y entonces no. Entonces, este de aquí es complejo y no simpláctico. Y me gusta mucho, me hicieron en un examen del doctorado, esta pregunta de decir si era simpláctico o no. Es un resultado de Aubin. Entonces, ese es el P2 plumbing con el P2 plumbing con el P2 complejo. Sí, complejo, sí, complejo. Sí. Y en un resultado de Thurston dice que existe una variedad simpléctica que es compleja, pero no Kähler, ¿no? Entonces eso también dio un ejemplo aquí, o sea, dice es compleja, pero no Kähler. Entonces está aquí. Este no es un vacío, ¿no? Pero bueno, eso es en perspectiva, más o menos ahí es donde están las cosas. Entonces, para mí, lo que quería hablar también es acerca de cómo la simetría entra en juego en todo esto, ¿no? Voy a empezar con un ejemplo. Este es el momento angular, es el ejemplo de un sistema mecánico dado por las transformaciones rígidas en el espacio. Entonces, estas acciones rígidas en el espacio, uno las promueve a acciones en el cotangente. Entonces, cualquier grupo que actúe en una variedad, ese grupo también va a actuar en el cotangente de la variedad. Y la acción va a ser muy especial, no va a ser cualquier tipo de acción. De hecho, lo que uno se da cuenta es de que cuando toma el álgebra de Lie de SO3, se puede identificar con estas matrices que aparecen aquí. ¿Alguien puede decirme a los estudiantes cómo se llaman estas matrices que satisfacen que la transpuesta es igual a la negativa? ¿Cómo se llama? Antisimétricas, ¿no? Entonces, todas son de esta forma, ¿no? Entonces hay solamente 3 parámetros, se identifica con R3, que es justamente lo que estoy haciendo aquí. Entonces estoy identificando el álgebra de Lie de SO3 con R3. Y existe, cuando uno hace los cálculos de una manera muy delicada, con mucho cuidado, uno se da cuenta de que hay un mapa, este mapeo que manda el producto cruz de P y Q, con el transpuesto, porque es el dual. Eso se llama el momento angular y eso define un hamiltoniano de esta manera. Entonces es una función hamiltoniana para cada elemento que uno tiene del álgebra de Lie. Entonces este hamiltoniano no solamente va a tener este mapa de aquí que define los hamiltonianos para cada uno de los elementos del álgebra de Lie, es lo que nos está, este mapa es lo que nos está indicando que la acción es muy especial y estas acciones se llaman acciones hamiltonianas. Entonces, una acción simpléctica, como habíamos dicho antes, es solamente una acción donde se preserva la forma simpléctica. Una acción hamiltoniana es una acción muy especial donde hay un mapeo que te dice que está preservando todos los sistemas mecánicos. Entonces, te está diciendo de que este mapa, para cada elemento en el álgebra de Lie, nos va a dar un sistema hamiltoniano. Entonces, es lo mismo que pedir que hay este mapa que va de X hacia el dual del álgebra de Lie, es equivariante y satisfaga esta ecuación en particular, que es lo que se está diciendo, que hay una compatibilidad de toda la estructura que queremos, ¿no?
Entonces, para el ejemplo que hemos estado carreando por un tiempo, que es este espacio cotangente, todo G actuando en una variedad va a ser una acción hamiltoniana en el espacio cotangente. ¿Okay? Entonces, un ejemplo clásico de todo esto es pensar en un grupo abeliano que está actuando en Cn. El grupo abeliano va a ser el toro de rango R y está actuando por ciertos pesos. Entonces, eso quiere decir que uno toma un elemento en el retícula, en el retícula del toro, y con estos pesos uno toma esta acción, entonces eso quiere decir que está pesada. O sea, por ejemplo, uno puede pensar en cómo darle la vuelta a una esfera, ¿no? Entonces lo puede hacer uno con velocidad 1, o con velocidad 2, o con velocidad 3. Entonces ahora extiéndenlo a todos los toros de rango, entonces eso nos da esto. Y este mapeo que va de Cn hacia Rn, donde estoy identificando Rn como el álgebra de Lie de este toro, dual, aquí me estoy olvidando de poner el dual ahí, está dado solamente por tomar la combinación de los pesos con la norma cuadrada de cada uno de los elementos. Entonces este es el mapeo momento. Esto nos da una familia muy grande de acciones. Entonces, y también nos va a dar una familia muy grande de otras variedades simplécticas. Entonces, esto también tiene que ver con otro principio físico que se llama el principio de Nether, donde hay un sistema una filosofía que dice para cada simetría siempre hay una reducción, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, una simetría en un sistema físico siempre implica una ley de conservación, o sea, piensen en el momento angular, ¿no? Hay una simetría en un movimiento planetario, eso quiere decir que el momento angular se está preservando, y eso es justamente a lo que me refiero. Pero eso quiere decir que el sistema mecánico, uno puede reducir las dimensiones del sistema mecánico, ¿ok? Por 1. O sea, si hay una simetría de dimensión 1, se reduce a través de dimensión con respecto a esa simetría. Y eso matemáticamente quiere decir lo siguiente, o sea, si uno tiene un elemento en el centro del álgebra del Lie dual, si esto es abeliano es irrelevante. Entonces, y si G actúa libremente en el nivel del mapeo momento en X, entonces uno puede formar lo que se llama el cociente simpláctico, donde este es X chiquita y este es la X gorda, que está aquí de la variedad, donde uno toma el nivel del mapeo momento y uno divide por G, porque G ahora está actuando libremente. Entonces es una variedad simpléctica de dimensión 2, dimensión de G menos que la original, que no tiene. Entonces todavía es una variedad simpléctica. Y para dar un ejemplo, si ustedes se quieren llevar algo a casa de esta plática, son todas las variedades tóricas que son suaves, se pueden obtener de esta manera. Son un cociente simpláctico de una acción de un toro de rango R en cierto Cn. Entonces, todas estas son variedades históricas. Eso les da una familia que está parametrizada por el punto A y por los pesos que uno tiene de la acción. Entonces, la acción y el punto donde uno está tomando la reducción. Y eso es una familia muy grande donde uno puede jugar, ¿no? Es como el playground, ¿cómo se dice? Como el lugar de divertimento para teorías matemáticas, ¿no? Donde uno puede hacer cosas y intentarlo ahí con las maneras más sencillas, ¿no? Eso es muy bueno. Ejemplos son las variedades y todos los proyectivos, las superficies de Hirzebruch. Eso nos da una cantidad tremenda. Y en general, cuando G no es abeliano, uno puede extender este cociente simpléctico al mundo algebraico. Esto lo creó Mumford, se llama la teoría de GIT. Son Geometric Invariant Theory. Es una manera de hacer cocientes en el mundo de la geometría algebraica. Para no abeliano. Proyectivo. Pues agárrate el espacio proyectivo, tú tomas Cn, agárrate la acción se estrella con peso 1,
le quitas el 0, le tienes que quitar, eso es porque recuerda que el coso a ver, fíjate, ¿dónde estaba? Este mapeo momento que aparece aquí va a ser la suma de los cuadrados. Si estos son 1, 1, 1, 1, 1, te da z1 al cuadrado, z2 al cuadrado, z3 al cuadrado. Si lo haces igual a 1, te da la esfera. ¿Cierto? Divídele por 1, te da el proyectivo. Digamos que vamos a CP1. No, lo que te estoy diciendo es este de aquí, fíjate. Por ejemplo, agárrate C3. ¿Eco? Te agarras C3, le pones Z1 al cuadrado, Z2 al cuadrado, Z3 al cuadrado. Acá los pesos son 1. Eco. ¿Ya? Agárrate acá 1. ¿Cierto? Ahora, un ejemplo más bonito, digo, que uno lo puede agarrar, o sea, fíjate. Tómate home. ¿Qué es eso? Son las matrices C2 y C4. Entonces, tómate una acción de GL2. C. Está actuando, darle la voz aquí en el C2. ¿Eco? Entonces, para esta cosa uno debe tener un poquito de cuidado porque hay que quitarle algo, ¿no? Si uno quiere un buen cociente, le tienes que quitar todas las cosas que tienen rango menor que 2. Entonces, pero si te quedas con las de rango 2, estas son las que se llaman las semestables. Entonces, tomas esas de rango 2, entonces puedes tomar esto. Esto significa rango 2, ese semestable. Luego divides por GL2. ¿Qué te da? Son todos los planos de dimensión 2 en C4, la grassmanniana, ¿no? Entonces, las grassmannianas también son estas. Espacios de Hilbert. Pero en el coso algebraico son los de puntos, ¿no? ¿Tenías esa acción de las matrices? Ese home ya era un conjunto de nivel. No, perfecto. El conjunto de nivel es el rango 2. O sea, pero no te estoy diciendo cómo va. O sea, en la cosa algebraica uno debe de tomar lo que se llama una polarización sobre la acción. Entonces debes de tomar un haz de línea donde la acción del grupo lineal también está actuando arriba. O sea, todo esto funciona para lo que se llaman los grupos generales lineales reductivos. Entonces te agarras con eso, es toda la teoría de Mumford, ¿no? O sea, tú lo tomas, hay que quitarle cosas que te van a dar problemas, que son los no semestables, y una vez que los echas, que es equivalente a tomar el nivel. Es una teoría hermosa eso. Sí, pero no lo voy a decir. Justo. Creo que eso es así como le dicen a eso. Justo. Sí. Exacto. Hay una teoría de ahí gigante. O sea, me costó mucho trabajo entenderla, pero todo esto es válido para stacks ahora. Y ahora la nueva motivación, y eso no se los voy a decir, pero la motivación es de que es torpe quitar los no estables. De hecho, eso tiene que ver con wall crossing, pero bueno, esto no es el detalle de la plática. Ahorita ya me estoy yendo hacia otro lado y no quiero empezar a hablar allá porque se pone... Epa, ¿qué pasó acá? Prendieron la luz. Okay, a ver. Pero bueno, entonces esto nos da un mundo gigante. La idea ahora es de que uno puede pensar en cómo relacionar teorías que están asociadas en X con teorías que están asociadas en el cociente a través de todo esto. Esto se llama reducción simpláctica, cociente simpláctico, entonces uno puede hacer, sí. Sí,
seguro, pero otra vez a eso ya se pone la cosa rara. De hecho, la manera elegante de decir todo eso es de que uno puede trabajar en el stack X por G. Este es el stack en el sentido algebraico. Y uno puede tomar de aquí cocientes que son esto. Este es un stack de Artin. Estos de acá usualmente lo quieres que sea un Deligne-Montfort extendido con lo que llaman un torsor o sin torsor, o sea, un Deligne-Montfort. Pero eso va a ser para, luego hablamos geometría algebraica. Hoy voy a tratar de mantenerme, al menos la mitad de la plática va a ser así. Eco. Entonces, estamos con variedades históricas. Ok, entonces un poco de física, pero esto no es física. O sea, esto es como la versión refrita de cuando yo hablo con físicos, lo que yo entiendo. Y por cierto, todo eso está mal. O sea, nada más les quiero decir, si está Compeán aquí, pregúntenle a él, ¿no? O sea, lo que yo entiendo de un quantum field theory es lo siguiente. O sea, uno empieza con un espacio-tiempo, puede ser M, es de dimensión D. Uno toma un fibrado sobre esta variedad de M y el espacio de Hilbert que vamos a estar hablando son las secciones de este fibrado. ¿Ok? Entonces hay una acción, en ciertos casos se puede describir de una manera formal, en otros casos no, que miden la posibilidad de que estos estados existan. Y hay operadores que son los observables, que son realmente las cantidades que uno quiere medir. Entonces, los físicos le llaman eso los correladores. Lo escriben de esta manera, pero esto solamente es una filosofía, porque estas integrales no tienen sentido. Entonces, es como una idea de uno quiere obtener algo medible de la teoría, ¿no? Es más o menos lo que la idea es. Entonces, hay problemas de divergencia, no hay una definición rigurosa. Por ejemplo, uno puede tomar el campo libre en RN con una acción cuadrática. Los ejemplos clásicos, como estaba diciendo, este es el campo libre, pues uno puede hacer semiformal la cosa, ¿no? Uno toma una variedad de M, que sea riemanniana, el as trivial, topológicamente trivial, de y uno toma las funciones que están definidas sobre M, porque este es ahora el target, es R, y uno tiene una acción cuadrada, ¿no? Sí, está de aquí. Ahora, gauge theory, como lo entendemos en matemáticas, es uno toma un grupo de Lie o un grupo algebraico lineal, ¿no? Y uno toma un as principal sobre tu variedad de M, y entonces F, que es los fields, son conexiones sobre P. Ese es un espacio infinito, tiene a veces unas propiedades buenas, más o menos entendible. Y los otros modelos que son muy clásicos y justamente son los que me voy a enfocar hoy, son los modelos sigma, que con un espacio X como target, como objeto. Entonces, estos son mapas, o sea, si uno toma B, que va de M por X, y uno toma entonces esto van a ser las secciones de esta cosa. Entonces van a ser mapas que van de M a X. Ahora, todo el mundo sabe de que esto es muy complicado de entender, ¿no? Porque son espacios infinitos, tienen tratar de estudiarlos matemáticamente, bueno, el análisis ha hecho muchas cosas ahí, pero como queremos hacer geometría y queremos entender ciertos invariantes, entonces tenemos que debilitar la teoría un poco, ¿no? Entonces, estos son los quantum field theories, pero hay una versión de Atiyah donde uno ve el esqueleto del quantum field theory. El esqueleto quiere decir como, tal vez no, nos tenemos que conformar con algo que es más manejable. Okay. Entonces, un topological quantum field theory siempre va a ser un funtor simétrico monoidal que va de, estoy fijando mi dimensión, la dimensión es D, que es de la variedad que había fijado antes. Entonces, este va a ser de todos los bordismos, de la categoría de bordismos de dimensión D hacia los espacios vectoriales, ¿no? Entonces, la operación es de unión de los bordismos y hay un elemento que se llama el vacío, que lo estoy asociando con C. Entonces, los objetos van a ser variedades de dimensión D-1 cerradas, y esas las voy a mandar a un espacio vectorial.
y los mapas van a ser o sea, los mapas aquí en este son bordismos cerrados entre variedades de dimensión de -1, y eso les asocia funciones lineales en este target, ¿no? Entonces, para una variedad cerrada, porque no tiene frontera y tiene dimensión D, entonces es como un bordismo que va del vacío al vacío. Eso es lo mismo que tener un número en C, y la gente lo interpreta como esta integral. Entonces, si tiene sentido, no lo sé, ustedes lo dicen, pero matemáticamente esto tiene sentido porque los funtores son formales, esto es una formalidad, hay un número. Y si la dimensión tiene dimensión de -1 y es cerrada, entonces Z de n es el espacio de estados. Es la interpretación. ¿Ok? En particular, Z de S de -1 son los operadores locales en esta teoría topológica de campo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos unos casos en particular. Cuando uno se restringe a dimensión 2, d igual a 2, es suficiente describir el ZS menos, Z del círculo, el producto de pantalón, que tiene que ver con este de aquí, y el cap, que lo puse así, la gorra. Entonces, si uno tiene eso, uno puede reescribir todo el topological field theory, ¿no? Toda la teoría, la reescribe y le da la estructura de un Frobenius álgebra a esto de aquí. Entonces, esto va a regresar en un momento cuando hable de quantum cohomology, de la homología cuántica. ¿No? En un segundo. Entonces, en el caso S de -1, cuando D es mayor o igual a 2, en general esto es una álgebra conmutativa, y uno lo piensa esto como si fuera el anillo de funciones sobre, por supuesto, el spec. Esto es una trivialidad, pero la gente usualmente ahora escribe todo como si fueran esquemas. Entonces, como versión scheme, M es igual al espectro de esta álgebra. Y entonces toda función que viene de esta álgebra hacia C lo voy a pensar como si fuera un punto en el espacio móvil. ¿Ok? Un punto geométrico. ¿Está bien? Y entonces eso le llaman el módulo de estados vacíos o vacua, el espacio de vacua. Bueno, entonces tenemos teoría de campos y tenemos teoría topológica de campos. Una es más, se pueden hacer cosas, en el otro es un poquito misterioso, no se sabe bien. Entonces la manera en como los físicos, y esto yo lo aprendí de un físico, pero es mi interpretación, entonces tal vez esté mal. Entonces toda teoría, todo quantum field theory, que sea supersimétrica, se le puede asociar una teoría topológica. Y esto se llama el twist. ¿Ok? Entonces, más o menos la idea va así. F tiene una acción de una superálgebra de Lie. A0 la cosa par, A1 la cosa impar. A0 es el álgebra de Lie de Poincaré. Estas son los rigid motions en el espacio-tiempo. Y luego le pones una parte impar, que es la suma de las representaciones spin de S o D. ¿Ok? Entonces me voy a enfatizar en la parte D igual a 2 y en D igual a 3. Este es en la versión de 2, con n igual a n más, n menos. Es el caso donde la parte impar se puede escribir de esta manera, donde estas son las spin representations de SO2 de dimensión 1. Y este, por supuesto, es un torcimiento con dimensiones n más y n menos. ¿Ok? Así es como va. En dimensión 3 es más fácil porque solamente hay una representación spin. ¿Ok? Entonces, en ese caso, esta parte impar va a ser S2 por un torcimiento de n. Entonces, en D2 siempre hay dos números que la asocian a las dimensiones de las representaciones spin. En D3 solo hay uno. Es más o menos el mensaje. Ahora, un twist usa una supercarga. No les voy a decir qué es eso, pero es solamente un operador que al cuadrado da igual a 0. Uno debe de tomar operadores cerrados con respecto a Q. Y entonces toda una teoría de campo supersimétrica más este operador definen de cierta manera
una teoría topológica de campo. Entonces me voy a enfocar otra vez en D igual a 2. Hay la teoría de los físicos, nos dice que en D igual a 2 existe un twist si y solo si los números n más y n menos son mayor o iguales a 2. En D igual a 3 existe un torcimiento, un twist, si y solo si el número n es mayor o igual a 4. Entonces, los físicos matemáticos, o al menos la gente en matemáticas, siempre se ha enfocado a los casos más pequeños. Entonces, esto da entrada al 2D mirror symmetry. Entonces, es el mirror symmetry de dimensión 2, que es el más estudiado y el que tal vez si ustedes tienen más conocimiento. Entonces, otra vez voy a tomar una teoría en D igual a 2, es dimensión 2. En el caso 2,2, que eso tiene que ver con las representaciones que teníamos. Y cuando uno toma el Quantum Field Theory, la teoría de campo, dada por un modelo sigma, donde el objeto de la teoría es Calabi-Yau, hay dos modelos, y de hecho en general esto es cierto, pero hay dos modelos. Uno estudia la teoría de RAM, de la cohomología de cosas holomorfas, y el otro estudia la teoría de Doublot, la cohomología de Doublot, de cosas que son localmente constantes. La primera se llama el A-model, la teoría A, depende de la geometría simpléctica de X, que es este Calabi-Yau, y eso da origen a la idea de Gromov-Witten invariance, que es lo que yo he estado trabajando por mucho tiempo, y eso se llaman los correladores de la teoría A en el dimensión 2, la simetría del espejo en dimensión 2. Y esto se extiende a tomar el target, el objeto del sigma model, a variedades proyectivas, variedades simplécticas, se puede extender, y en algunos casos compactas, y en algunos casos algunas variedades abiertas, y voy a tocar eso en un segundo. La parte B, que es el modelo B del twist, eso nos da una... como estos son localmente constantes, uno puede pensar como si fueran constantes, entonces la teoría de la variedad que uno tiene, pues es nada más la teoría de la geometría compleja de X por sí sola. ¿No? Perfecto. Entonces, la simetría espejo dice lo siguiente, o sea, otra vez es una filosofía, no hay una definición concreta, pero voy a dar una definición concreta. Sí, lo que más pueda. Entonces, la simetría espejo dice, bueno, ambas teorías deben ser equivalentes, pero ¿en qué sentido? Bueno, ahí es donde está abierto a interpretaciones. En términos de simetría, le voy a llamar simetría enumerativa, porque no tengo una mejor manera de describirlo. Entonces, la teoría A, que es la teoría de Gromov-Witten, estudia mapas holomorfos, o sea, cuenta mapas que son pseudo-holomorfos, y la parte B de la teoría debe de estar asociado a integrales de periodos, que se llaman, de una cierta singularidad en la variedad del espejo que uno construye. Ahora, lo que quiero enfatizar es de que no estamos hablando del mismo modelo sigma para el espejo. O sea, el target ya cambió. O sea, y no hay una manera matemática de decir cómo asociarlo. En ciertos casos sí, en ciertos casos no. Entonces, en este caso estoy hablando parcialmente de esto, ¿no? Pero formalmente se le puede dar un sentido matemático a estas cuentas de mapeos holomorfos de la siguiente manera. Uno puede tomar clases, o sea, recuerden que esta es una teoría topológica. Topological Quantum Field Theory quiere decir que todos los operadores, todos los correladores que uno tiene, solamente dependen del mundo topológico. Y eso quiere decir de que en vez de estar tomando funciones o puntos, uno puede tomar clases de cohomología o homología, porque la teoría no importa, no le importa la teoría. Entonces, en este caso me voy a enfocar en clases de cohomología de X, pónganle los coeficientes que quieran, racionales para que las cosas sean más fáciles, y voy a pensar en este moduli space que aparece aquí como si fueran todos los mapas que van
de una esfera con puntos marcados hacia su variedad X. Esto aquí es X. Aquí tienen los ciclos que son Poincaré duales a las clases de homología que uno tiene. ¿Y hay color? No. Entonces, esta cosa gorda es donde va esta esfera, le va y le pega ahí. Entonces, esta configuración es justamente lo que estoy enfocando. O sea, la configuración dice que uno está estudiando mapeos que van de algo de género cero, esta es una curva algebraica de género cero, con puntos marcados, y va y le pega a estos ciclos de esta manera. Entonces, uno piensa en estas configuraciones, y este conteo es este integral que aparece aquí. Ahora, este moduli space de esos mapas que aparecen allá, estos mapas que aparecen aquí, esto no es un espacio en el sentido de que ustedes piensan, es un espacio stack, es un stack, ¿no? Y tratar de hacer teoría de intersecciones en espacios algebraicos es lo suficientemente complicado. Entonces ahora para pasarlo a stacks es aún más complicado. Entonces uno tiene que hacerlo de dos maneras, o hay una manera de hacerlo con la deformación uno tiene que hacer perfect obstruction theories ahí, o pasar al mundo derivado. Eso quiere decir geometría algebraica derivada, y no voy a hablar de eso, pero hay una manera de hacer sentido de una clase virtual fundamental en esto, o si uno le gusta más trabajar en categoría, entonces uno le puede asociar ¿cómo se dice? Sheaf, la gavilla fundamental sobre este animal, pero de una manera virtual, donde uno puede hacer las cuentas y las intersecciones ahí, ¿no? Entonces, esto de aquí quiere decir de que hay unos mapeos de evaluación en todos los puntos marcados que uno tiene. Uno toma el mapa, los evalúa, toma estas clases, hace el pullback. Todo esto debe de ser funtorial. Uno integra, que quiere decir toma la teoría de intersección, y eso regresa, escupe un número. Y para que todo tenga sentido, uno tiene que restringirse a la clase que está representada por la imagen de la esfera, porque si no, no hay un sentido correcto de la teoría. Se va a infinito. La interpretación son como se llaman las inserciones este es un correlador. Entonces, son como los operadores que tú tienes. N es igual a K. Me dice menos de una semana para preparar los slides, ¿no? Pero bueno, si N es igual a K. Ok, entonces uno puede hacer lo siguiente. Como todo es una teoría de intersección, Witten, siendo Witten, se le ocurrió definir un producto torcido en la cohomología de X, donde en vez de tomar los triples productos, eso significa el triple producto, este es el corchete de Poincaré, okay, uno toma las clases, y en vez de tomar el producto normal, uno dice, bueno, pues en vez de tomar las triples intersecciones, que es lo que nos daría la cohomología normal, uno toma las triples intersecciones como si fueran los Gromov-Witten invariants. Estos se llaman Gromov-Witten invariants. Entonces uno toma esto como la deformación, y uno tiene que tener un parámetro Q, que lo único que hace es como hacer como los contadores, ¿no? Para mantener, para seguir, ¿cómo se dice esto? Keep track de A, ¿no? Para tenerlo ahí. Bookkeeping es la cosa. Entonces ahí lo tienes. Entonces eso nos da un producto torcido, y pasa que es asociativo. Entonces la teoría, la carnita de la teoría está en realmente probar esta ecuación. Uno puede hacer lo mismo para cualquier teoría de cohomología generalizada, siempre y cuando tengas esto. Y esto se pone difícil porque en cohomología es trivial. Cohomología es como si estuvieras hablando de puntos, ¿no? Porque el group law es fácil. Pero cuando uno pasa a teoría, el group law cambia. Luego pasas sigues el sistema cromático, llegas a cohomología elíptica, la cosa ya se puso rara, ¿no? Pero esto lo puedes hacer en general. O sea, puedes tratar de seguir el mundo cromático. Yo estoy interesado ahorita en teoría elíptica, pero esto es un horror. Pero bueno, entonces en el caso especial, en ciertos casos especiales, la cohomología cuántica se puede calcular con estas cosas de periodo que estaba diciendo. Entonces,
Hori y Bafa le asociaron al dual, o sea, esto es en la parte B de la teoría, esta es la parte A de la teoría. Recuerden que hay dos torcimientos, A y B. Entonces, en la parte B del torcimiento, Hori y Bafa le asociaron una función con una singularidad o con ciertas singularidades a la teoría que recupera la cohomología cuántica. Okay, eso es más o menos la idea de mirror symmetry o de simetría del espejo, al menos en dimensión 2. En un ejemplo en concreto, nosotros podemos pensar como PN, o sea, como este de acá, como un cociente simpléctico, pero también los geómetras algebraicos lo piensan como si fuera una cerradura del toro que está actuando ahí. Entonces, pensando como de esa manera, entonces se dieron cuenta de que el espejo, el mirror, tiene que ser este toro que aparece aquí, que es el toro que tiene, si uno toma Z1, Zn, todas las coordenadas y uno lo hace igual a Q, entonces la función que ellos le asocian es es Z1 más Zn. Okay, sobre esto. Esta es la cosa más trivial que uno puede pensar. Pero pasa que cuando uno se restringe este toro, entonces la última coordenada la puedes escribir así, mira, la divides, Q igual a esto. Y entonces el anillo jacobiano de esta singularidad sobre este potencial, esto viene de teoría de singularidades, pasa que el anillo jacobiano, que es este de aquí, es solamente tomar a Zn igual a Q, pues uno lo puede hacer muy rápido, porque si toma la derivada con respecto a Zn y luego multiplicas por Zi y luego multiplicas por Zi, te va a dar que Zn es igual a Q. Y eso recupera la cohomología cuántica. Si ustedes no encuentran esto sorprendente, es una locura, porque esto está calculando estos. Y esto es una teoría de singularidades. Entonces, esto es uno de los resultados más sorprendentes de esta teoría mirror symmetry en dimensión 2, ¿no? Entonces, en general, la cohomología cuántica, como la estaba definiendo, es para casos compactos donde el target es compacto, pero hay ocasiones en que se pueden hacer para cosas distintas, ¿no? Como no compactos en ciertos casos. Eso se llama la symplectic homology y costó mucho tiempo definirla. Esta symplectic homology, al menos en el caso más sencillo, recuerden, el espacio cotangente es muy fácil de entender simplécticamente, pero no es compacto. Entonces hay dos maneras de tratar de entender este animal, ¿no? Este animal o uno lo compactifica o lo puede pensar como si fuera un límite un límite controlado de teorías para espacios compactos. Y en esta manera uno puede hacer una versión de la cohomología cuántica que se llama symplectic homology, y Viterbo sugirió de que esto corresponde justamente al Chas-Sullivan strength topology de M, ¿okay? Si uno tiene un espacio convergente. Y hay gente que ha estado trabajando con esto. Hay una manera de hacerlo equivariantemente. ¿Dónde está Saúl? Ah, ahí estás. Ahí está la carnita. Entonces, para hacer la versión categórica de mirror symmetry, uno tiene que estudiar espacios lagrangianos. Hablamos un poco de los lagrangianos en geometría simpléctica. Entonces, uno puede hacer justamente lo mismo, tratar de extender lo que es quantum cohomology, pero de una manera categorificada. Entonces, para una variedad simpléctica, uno puede asociarle un álgebra a infinito, o más general, una categoría a infinito, justo que su Hochschild cohomology recupere la cohomología cuántica. Entonces, esto se llama la cohomología la categoría de Fukaya, y los objetos de la categoría de Fukaya son lagrangianos. Por supuesto, son lagrangianos de cierto tipo, tienen que estar polarizados, hay una cuestión de orientaciones, es muy complicado definirlo. Y los morfismos son ciertas, se llaman Floer chains, eso tiene que ver de una manera con teoría de Morse para definir una teoría de cohomología que se llama cohomología de Floer, pero si uno toma esto y uno extiende la teoría para que se convierta en un E infinity category, una categoría a infinito. Entonces, esta categoría tiene ciertos triángulos especiales, justo como la categoría de
derived category of coherent shifts. Ok, justo como lo mismo, entonces, esto tiene triángulos especiales, se puede triangular y se puede derivar. Entonces, la versión más popular de la simetría espejo es justamente esto, que es la categoría derivada de coherent shifts del mirror, tienen que ver con la categoría derivada del Fukaya category de X. ¿Okay? Entonces, un ejemplo básico que ha costado más de 15 años, empezó con mucha gente, Paul Seidel, gente muy importante que estudiaba esto, empieza con la categoría de Fukaya del espacio cotangente de S1, son los micro local shifts del espacio cotangente, eso se puede ver, se puede estudiar con el esqueleto, que es S1, la sección 0, que aparece aquí, y luego esto se puede representar por sistemas locales que al final dan el coherent shifts sobre esa estrella. Entonces, el espejo del espacio cotangente de S1 es esa estrella. Y esto no es trivial, lo puse ahí como la filosofía, pero es un montón de literatura para poder entender eso bien. Y en general, si uno quiere... es derivado, pero de una manera, porque es wrapped. Lo puedes poner a un lado, es un adornito ahí por el momento. Tiene que ver derivado, pero de una manera triangular. Sí, son complejos. Es que no hay una manera muy fácil de describir la acotación y hay que cortarlo. Es como un truncamiento, lo puedes pensar. Exacto. Entonces, la parte que quería hablar es que la parte importante es de que uno recupera la versión enumerativa tomando Hochschild homology. O esa es la filosofía. Es conjetura todavía, pero es la filosofía. Entonces, debe haber. Uno puede tratar de replicar todo esto cuando uno tiene una teoría gauge, uno puede hacer el sigma model, pero ahora con un gauge. Eso quiere decir que estamos trabajando en el módulo stack, X módulo G, y eso es parte de lo que ha sido mi trabajo por 20 años. La teoría no es completa, hace mucho trabajo, hicimos mucho trabajo en esto, pero de eso no es lo que voy a hablar. De lo que voy a hablar es 3D mirror symmetry. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Ok, entonces, de manera similar, uno puede hacer simetría espejo en dimensión 3. Ahora, los pares del espejo, uno puede hacer exactamente lo mismo. Uno hace el twist, y recuerden que el twist para D igual a 3 y N igual a 4 existe, y los físicos nos dicen de que hay solo dos modelos, justamente igual a D igual a 2. Entonces, uno de los modelos se llama el Coulomb branch, que corresponde al modelo A, y el otro es el Higgs branch, que son las ramas de Higgs y de Coulomb. Y estos tienen que ser mirrors del uno al otro. Entonces, la manera en cómo uno estudia esto son con el moduli space de Vacua. ¿Okay? Entonces, cuando alguien se refiere al Coulomb branch, realmente se refieren al espacio moduli que está asociado a la teoría de estados vacuos, vacíos. Entonces, uno quiere hacer lo mismo en este caso. Entonces, el modelo 3D que hemos estado usando tiene como target un modelo supersimétrico, cuaterniónico, entonces, pero tiene que tener un gauge, que es justamente lo que yo no describí antes, pero entonces el target debe de ser un modelo cuaterniónico con una acción de un compacto dentro del grupo unitario cuaterniónico. Y en este caso, si uno no quiere considerar coordenadas, uno toma un H-módulo. Y todos los mapas que van y toman como target acá le llaman matter content, que es el contenido de materia. Entonces, hay ocasiones que la gente se refiere with matter o without matter, que es la versión completamente gauge de la teoría. Entonces, usualmente por razones de simplificación, uno toma un espacio vectorial X con una estructura compleja y la acción de los cuaternios
J y K se codifica con una estructura simpláctica holomorfa. ¿Okay? Entonces, otra vez de regreso a la geometría simpláctica. Pero ahora holomorfa, la forma de simpláctica ahora es compleja. Y eso quiere decir de que es una forma holomorfa. Entonces, con esta teoría, la rama de Coulomb, que estamos hablando, que es el modelo A, esta no se conocía muy bien. Era un misterio por mucho tiempo, no teníamos idea de lo que era. El modelo B, que es la rama de Higgs, es lo que se conoce como Rosansky-Witten Theory. Entonces, para hacer las cosas aún más sencillas, uno puede tomar el espacio cotangente de una variedad, donde esta variedad, de hecho, va a ser un G-módulo o una representación de G, donde G fue el compacto que teníamos, que era de los cuaternios. ¿Okay? Entonces, los M's que tenemos aquí son los espectros, como les había dicho, de ciertas álgebras, ZAB, que le voy a llamar, que son mapeos que van de S2 al espacio cotangente del quotient stack. Esto es en el sentido de stacks, entonces tiene que ver con mapas equivariantes. ¿Okay? Entonces, la manera más sencilla de describir estos dos modelos es, si uno piensa S2 como si fuera la frontera de un cilindro, se piensa en el cilindro como si estuviera así, con una tapa arriba, una tapa abajo y los lados. Y entonces el álgebra A son funciones localmente constantes sobre el espacio de mapas del cilindro que van hacia el quotient stack NG, que son holomorfos en las tapas, pero que son constantes en los lados. Este es el modelo B, aquí se me pasó cambiarle. Son funciones holomorfas sobre el espacio de las tapas del cilindro y ANG, que son localmente constantes en las tapas y constantes en los lados. Entonces, es el cambio de donde localmente constante uno pone y donde uno pone holomorfos. Justamente como en el modelo de dimensión 2, donde uno estudiaba mapeos holomorfos o uno estudiaba mapeos localmente constantes en el espacio. Entonces, en este sentido, cuando G actúa en un espacio cotangente con la estructura simpláctica holomorfa que estábamos hablando antes, como este es un espacio cotangente, hay un mapeo momento, pero ahora G es compleja, es el Lie álgebra compleja, y entonces uno también puede hacer reducción simpláctica como lo habíamos hecho antes, y eso es lo que se llama el ramo de Higgs. Entonces cuando uno tiene... ¿Qué significa el álgebra de Lie si G o G tiene que ser siempre? Sí, tiene que ser compacto. O sea, tiene que ser un reductivo, si quieres. No, reductivo quiere decir que es un grupo lineal donde proviene de la complexificación de un compacto. O sea, por ejemplo, piensa en UN y en GLN. Pero están metidos En los cuaterniónicos. Y tomas un compacto ahí y luego lo complexifico. O sea, aquí estoy confundiendo ambos detalles. So, G proviene de un compacto dentro del cuaterniónico. Y de ahí, cuando hablo de cocientes, en este caso estoy hablando de la complexificación del grupo. Sí, simplemente con él. Los detalles los estoy dejando al lado. O sea, te digo, es como una filosofía en el momento. Lo puedes poner para los casos que yo tengo, de hecho, es la versión más sencilla de G. O sea, que no tiene ni pi1, todo lo que puedas. Pero bueno, entonces el ramo de Higgs es este cociente simpléctico, pero en el sistema holomorfo. O sea, el mapeo momento ahora es holomorfo. ¿Okay? Porque G es el álgebra de Lie compleja. Y como ejemplos, uno obtiene como aquí habíamos obtenido todas las tóricas en el GIT normal, en este caso tienes todas las de Nakajima. Lo que voy a hacer en concreto es darle una idea del modelo A. Para mí el modelo A va a ser, tomas un grupo complejo, o sea, es la complexificación del grupo que tenemos, que va a ser un semisimple group. GC va a ser su álgebra de Lie. Voy a tomar los elementos regulares, ¿ok? Esos son los elementos donde la dimensión del estabilizador con respecto a la acción adjunta tienen rango igual a R, que donde es el rango del grupo. Entonces, en este caso, el cotangente de los regulares se identifica con el grupo por este de aquí.
con el álgebra de Lie de regulares, y esta acción tiene mapeo momento que está dado por la acción adjunta, o sea, con este Q y P, aquí estamos pensando a Q, este es P, entonces tiene la acción adjunta de Q del elemento P, y luego le quitas P. Y luego tomas este cociente que aparece aquí, ¿okay? Que es otra vez un cociente simplático. Esto le voy a llamar el estabilizador universal. Esto es una construcción clásica, y este tiene dos mapeos, un mapeo que va hacia CR, que es un sistema integrable, y por ende sus fibras son lagrangianas. Eso tiene que ver con sistemas integrables en mecánica clásica. Y el otro mapeo que va de este estabilizador universal hacia este cociente son figuras lagrangianas también. Y este tipo de variedades tienen lo que se llaman una cuantización, que es una deformación de álgebras no conmutativas. Okay. Entonces, esto es justamente lo que voy a usar aquí. Entonces, trabajo de Petrukharnikov, Finkelberg y Mirkovich. Dicen que existe un isomorfismo, voy a regresar un poco a un isomorfismo de esta construcción que aparece aquí, o sea, esta es la deformación de esta álgebra del estabilizador universal que construí. O sea, si uno toma todas las funciones sobre esto, pero este es el Langlands dual. El Langlands dual de un grupo, o sea, cuando uno tiene un grupo lineal, el grupo lineal se estudia a través del sistema de raíces y de corraíces. Tienen un látice, y tienen una retícula y tienen una retícula dual, raíces corraíces. Si uno invierte el rol de las raíces y corraíces, entonces uno obtiene este Langlands dual, y esto tiene que ver con la teoría de cohomología equivariante del grupo de lazos de G. Usando eso, nuestra modesta contribución en este trabajo es de que existe una acción de esto que se llama el Coulomb branch sobre, aquí está, sobre la cohomología cuántica equivariante de X. Para X, una variedad simpléctica, compleja, proyectiva, de algo que quiere. Y el soporte de este fibrado es lagrangiano en el centralizador universal del Langlands dual. Eso fue una conjetura que Telemann sugirió, y nuestro trabajo en los últimos años le dio prueba concreta matemática. Entonces, ahí le dejo. Buenos tacos, ¿no? Preguntas para Eduardo. Yo no entendí bien cómo es que uno le asocia una teoría cuántica de campos topológica a una normal. Como que el último paso me faltó, no sé dónde está Habrá que preguntarle a Compián eso. Yo te digo, para mí todo esto es filosofía. O sea, es la manera de cómo ir de una teoría de campo a una teoría topológica se llama topological twist. Y no hay literatura. Yo esto lo aprendí de segunda mano. O sea, uno tiene que preguntarle a los físicos, y hay ocasiones en que lo que está escrito por matemáticos es la interpretación de los matemáticos de lo que alguien les dijo. Y no hay 30 sabores de eso. O sea, tú puedes leerte libros donde dice física para matemáticas y todo esto, y hay muchas maneras. Entonces, pero la manera más concreta que yo entiendo es, tienes quantum field theory, y entonces tienes estas representaciones. Hay una supercarga que satisface Q cuadrado igual a 0. Eso te define una teoría de cohomología, Q-cohomología con esto. Tomas la cohomología de eso, y eso le quita toda la dependencia de las métricas sobre el espacio-tiempo. Lo hace topológico. Ese proceso de cómo vas de tomar la cohomología y hacerlo correctamente matemáticamente, bueno, no hay. Entonces, todos son interpretaciones. Por ejemplo, esto de definición de Gromov-Witten Theory son como, hay 4 versiones distintas. Está la versión con geometría simpléctica, donde haces el estudio de operadores pseudo-holomorfos, donde hay perturbaciones, donde tratas de hacerlo como si fueran unas variedades, pero no son variedades.
le tienes que poner cartas de Kuranishi, los de geometría algebraica lo ven de otra manera, los físicos lo ven de otra manera. Entonces, Gracias. hay muchas maneras de hacer el mole, ¿no? ¿Más preguntas? Estas cargas que estaba mencionando, por ejemplo, cuando uno se va a teoría de cuerdas, tiene que ver con las cargas de Ramón Ramón. Y esas cargas están clasificadas por la teoría K. Ahí es mejor, bueno, eso lo propuso Butte, ¿no? Todo esto es prácticamente de él. Y también, bueno, esa es una cosa. Y otra cosa es, no entendí, dijo que uno podía cambiar de teoría de cohomología, ¿no? Generalizada. ¿Cómo? ¿Puede dar más o menos cómo es hacer esto con K-teoría, por ejemplo? Sí, por ejemplo, en K-teoría, o sea, en K-teoría lo que uno tiene, o sea, ¿qué sabor de K-teoría te gusta? Algebraica. Vamos a tomar, Topológica mejor. esto lo voy a hacer como la K-teoría de coherent shifts. ¿Ok? Sobre X. Son OX módulos, ¿no? Entonces, sobre X, le puedes asociar lo que se llama el virtual coherent shift, ¿ok? Esta cosa. Y cuando haces cuando quieres hablar de este integral, entonces cambias la integral por la característica de Euler. Entonces, ¿qué es el push forward? Hacia un punto, entonces eso te da la traza de la teoría. Y cuando haces el pullback de las clases, o sea, tú puedes tener, o sea, el moduli space que está aquí, o sea, va a tener, tú tienes tu moduli space, es el mismo espacio de moduli, tienes tu clase A y esto va y le pega X a la N. Entonces, esto te quiere decir, estos son las evaluaciones en los N puntos. Entonces, tú agarras un shift en cada uno de estos, o sea, te agarras el O1 o N, son shifts de ahí, haces el pullback de esos shifts, eso hace sentido porque tienes que probar que las evaluaciones son pullback. Entonces, haces el pullback de cada uno de estos, y tomas el producto tensorial y tuerces con respecto al shift virtual. ¿Okay? El torcimiento de aquí te está diciendo de que tienes en consideración de que este no es un espacio, pero es un espacio, un stack. Esto hace sentido en todos los stacks ahora, y ahora tomas el push forward, que es la característica de Euler. También lo puedes hacer de manera equivariante. Eso es lo que llaman dualidad T, ¿no? La dualidad T viene de cuando tú cambias el toro por el toro dual, que es otra cosa. Esto es muchísimo más general. De hecho, a esto le puedes aplicar la dualidad T. T-duality, yeah, que también tiene que ver con wall crossing. Sí. Y esto de tomar diferentes niveles cromáticos también tiene que ver con, también es Debe de haber una teoría. De hecho, si tú platicas, mira, yo te estoy dando la versión refrita de lo que yo escucho que me dice Telemann. Telemann habla con Witten. Entonces, ¿se entiende? Luego Telemann habla en código. Entonces, pero él está trabajando él ve todas las teorías como si vinieran de 4 dimensiones. Witten tiene una teoría de campo en 4 dimensiones que ve las dimensión 3 y la dimensión 4. La dimensión 2. Entonces, como frontera de frontera de frontera, ¿no? Entonces, hay unas ecuaciones que, todas estas ideas, de hecho, las hicimos porque la única persona que ha escrito de manera semi-matemática cómo ir de 4 dimensiones a 3 dimensiones a 2 dimensiones es Telemann. Entonces, de ahí es donde viene. En realidad no hablé de K-teoría, pero K-teoría tiene que ver con 3 dimensiones más. O sea, si tú quieres hacer un auténtico mirror symmetry en dimensión 3, no usas cohomología cuántica, debes de usar K-teoría cuántica. Esa es la versión. Entonces, si tú tomas este spec que aparece aquí, o sea, hay otra álgebra que es muchísimo más sofisticada, cambia H por K. Entonces, ese es el Coulomb branch de arriba. En el sistema cromático, tú puedes tomar como una degeneración a la K-teoría, ¿no? Y si tomas elíptico, te puede dar una degeneración a K-teoría.
Porque tú puedes tomar tu curva elíptica, tú puedes hacer el pinching de la curva elíptica, eso reduce a teoría y luego haces la reducción a cohomología cuántica. Entonces, pero habrá que platicar un poco más con gente que realmente sabe, ¿no? O sea, sí, con su físico local, exacto. Sí. Hola, ¿qué tal? A nivel filosófico, ¿no? Pero digamos, esta parte topológica, hablando de una interpretación de equivalencia holográfica de Matacena. No lo sé. Buena pregunta, no tengo idea. No lo sé. ¿Dónde está Compeán? Tal vez se puede decir. Sí, los físicos saben. Sí, yo me encargué de hacer. Yo estaba lavando los platos. Ahí está la cosa. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo a nuestro expositor. ¿Dónde te pongo el Les coso este? agradecemos mucho a todos por venir. ¿Dónde le pongo el coso este?